¿Qué tal? Buenas tardes. En la sesión pasada, una disculpa porque yo seguí hablando unos minutos después de la sesión y no me di cuenta que había yo perdido la conexión. Em, Platiqué un poquito sobre la distribución, pero al parecer, pues revisando la grabación, pues no quedó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos la sesión pasada? La sesión pasada vimos cómo en R se calculan las medidas de localización que nos permiten responder a preguntas. En nuestro ejemplo fue, pues, ¿cuánto tardan las exhalaciones, no? ¿Cuánto tarda o cuánto tenemos que esperar hasta que haya una exhalación? Hablo de exhalaciones porque los datos que utilizamos fueron los datos del geyser Faithful. Y un aspecto importante de las medidas de localización es que están relacionadas con lo que se llama distribución, ¿sí? Con la distribución de los datos. La forma que tiene un histograma o un gráfico como este, donde se grafican las densidades, está relacionada con algo que en estadística se denomina distribución pues, distribución de los datos. Y ya si se habla de probabilidad, pues distribución de probabilidades, ¿no? En general, podemos clasificar a los datos como, bueno, hay dos clasificaciones. Si estos tres que tengo aquí los llamamos datos unimodales, ¿no? Cuando en nuestro gráfico de las distribuciones vemos, digamos que una jorobita, pues le decimos que llamamos esto datos unimodales. ¿Por qué? Pues porque solo va a haber, seguro que solo va a haber una moda, ¿no? Pero otra clasificación para ver la distribución de los datos, pues se hace en función precisamente de las modas que hay. Si estos dos son datos unimodales, habrá otros datos ahí en el mismo blog, en el cuaderno, les puse un link a donde se habla de otra clasificación. Estos son datos unimodales y hay datos bi o polimodales, ¿no? Puede haber datos que tengan dos, tres o cuatro modas, y eso hace que la distribución que tienen los datos sea distinta. Entonces ustedes pueden revisar ahí en ese pequeño artículo cómo es que se comporta las medidas de localización o de tendencia central según la forma que tienen los datos, ¿no? Ay, caray, lo abrí dos veces. Pues bueno, si nuestros datos tienen una sola moda, podemos clasificarlos como datos que son simétricos, como estos que están acá, y que no solo tienen forma de campana, ¿no? Hay datos simétricos que son rectangulares, cuando el, el histograma que hacemos, por ejemplo, tiene barras que son más o menos del mismo tamaño, decimos que los gráficos, que los datos o la forma de la distribución es rectangular o uniforme, ¿no? También tenemos distribuciones triangulares, ¿verdad? Y bueno, en la medida en que esa distribución tenga simetría, pues vamos a llamar a esos datos simétricos. La característica de los datos simétricos es que las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, son parecidos en los datos simétricos. O sea que cuando ustedes calculen la media, la moda y la mediana y esas tres cantidades se parezcan, pues pudiera ser que los datos son simétricos. No siempre, ya vamos a ver ahorita. No siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría de las veces podemos decir que los datos son simétricos. Y cuando tenemos datos que no son simétricos, a esos datos se les llama asimétricos. A esa partecita donde hay esto que he circulado ahí es porque ahí hay poquitos datos. Acá en este otro conjunto hay poquitos datos. A esos dos pedacitos de la gráfica se les llama colas de la distribución, ¿verdad? Entonces, cuando la cola de la distribución va hacia la derecha, se dice que los datos son sesgados de manera positiva. Cuando sucede lo contrario es que están sesgados de manera negativa. Muy simple, tienen sesgo positivo cuando hay muy pocos datos que son más grandes que la mayoría. Y tienen sesgo negativo cuando hay pocos datos
que son mucho más pequeños que la mayoría. Bueno, pues en ese tipo de datos, cuando son asimétricos, las medidas de posición central no coinciden en valor. Específicamente cuando los datos son asimétricos con sesgo positivo, la media, como hay pocos datos que son más grandes, pues se hace más grande, ¿sí? Después, en segundo lugar, viene la mediana, y la medida de tendencia central llamada moda es digamos que la más pequeña, ¿no? Pero aún así, digamos que la moda sería la más representativa. En el caso de los datos asimétricos con sesgo negativo, sucede lo contrario, ¿no? Como hay pocos valores muy pequeños, la suma de esos datos se vuelve, digamos que pequeña, y entonces el promedio se hace más pequeño que las otras medidas. En segundo lugar, otra vez aparece la mediana, y la medida más grande va a ser la moda. He dicho ahorita que la medida más representativa sería la moda, ¿no? Pero la vez pasada platicaba, esas gráficas corresponden a variables cuantitativas y continuas solamente. Sí, 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 este tipo de gráficos corresponde a variables del tipo numérico, ¿verdad? Su compañero tiene razón, ¿sí? Eh, y, ¿de qué estaba yo hablando? Se me fue la idea o lo que estaba yo tratando de decir, pero bueno, decirles que en los datos asimétricos la medida más representativa sería la moda, pero, sí, que platicaba yo la sesión pasada que la moda tiene propiedades matemáticas un poquito difíciles, mucho más difíciles que la mediana y que el promedio. De estas tres, pues la media tiene propiedades matemáticas mucho más fáciles, y por lo tanto, eh, digamos que en inferencia estadística es mucho más usada la media, después la mediana y finalmente la moda, ¿no? Entonces, las medidas de localización, cuando difieran, es signo de que los datos pueden ser asimétricos, ¿verdad? En particular, si la media es más grande que las otras, diremos que los datos son asimétricos con sesgo positivo, y cuando la media es más pequeña que todas las demás, pues diremos que los datos son asimétricos con sesgo negativo, ¿de acuerdo? Eh, por acá tenemos, ok, aquí, dice aquí, bueno, ya esto está resuelto, ¿no? Acá hay una celda de código donde nos dice, según el valor de la media, mediana y moda, puedes inferir sobre la forma de la distribución de los tiempos de las exhalaciones. Recuerden que estamos trabajando con el conjunto de datos Faithful, que ya está ahí en R, en el sistema base. Acuérdense de que Faithful es un data frame que contiene el tiempo que tarda cada una de las exhalaciones en minutos, y el tiempo que hay entre exhalaciones, también en minutos, ¿no? Hay 272 mediciones que se hicieron, y aquí hablamos de 2 columnas, ¿no? Entonces, calculemos las medidas de localización de este conjunto de datos relativas al tiempo que tardan las exhalaciones, y veamos si a partir de esas medidas podemos inferir acerca de cuál es la forma que tiene la distribución, ¿no? De hecho, al parecer ya la vez pasada hicimos un histograma, ¿verdad? Hicimos nuestro primer histograma, ¿sí? Y pues inmediatamente cuando analizamos ese histograma, pues nos dimos cuenta que era un conjunto de datos bimodal, ¿verdad? Pero bueno, veamos ahorita solo con las medidas, ¿no? Vamos. ¿Cuáles son las tres medidas de localización central? Pues la media, ¿no? Una es la media, ponemos Faithful, y recuerden que para seleccionar la columna a la que le queremos calcular el promedio tendremos que hacer uso del símbolo de dólar o de pesos en el caso de México, ¿no? Y seleccionar la columna que queremos analizar, en este caso eruptions, que es el tiempo que tardan las exhalaciones. Calculemos la mediana, ¿sí? Acuérdense que también ya la calculamos, ¿no? Sería cosa de ir allá arriba y ver cómo cuáles fueron los resultados, pero bueno, es tan simple que lo podemos hacer ahí. Ahora recuerden que para calcular, vamos a ponerle aquí adelante que esto es la media. Ven que estoy poniendo el símbolo de número
Eso le indica a R que esto es un comentario, ¿no? Acá voy a poner otro comentario. Esto es la mediana. Y vamos a calcular aquí la moda. Recuerden que para calcular a la moda en R no hay una función en el sistema base que calcule la moda directamente, pero que podemos hacer uso de una función que cuenta, ¿no? Esa función es table. ¿Eh? Table faithful eruptions. Y recuerden que la vez pasada esta función la utilizamos en conjunto con la función que ordena, ¿verdad? Y la función que ordena es sort. ¿Okay? Y para que nos ordene la tablita con las frecuencias más grandes, de la más grande a la más chica, tendremos que ponerle un argumento. Entonces table se vuelve a final de cuentas el argumento que queremos ordenar, los datos que queremos ordenar, ponemos una coma, y recuerden que hay un argumento que se llama decreasing, ¿no? Y que tiene que estar en verdadero para poder ordenar de manera descendente. ¿Okay? Entonces ejecutamos, y aquí tenemos ya, en primer lugar está la media, en segundo lugar está la mediana, y un poquito más abajo aparece la tabla de conteos, ¿no? Donde podemos observar, ok, otra vez aquí, la media, la mediana, y donde podemos observar que encontramos dos modas, ¿sí? Ya en el momento en el que aparecen dos modas, pues inmediatamente tendrá que venir a nuestra mente, a nuestra memoria, un comportamiento de los datos como el que aparece en el documento, como este que está acá, ¿no? ¿Sí? Este conjunto de datos es bimodal. Hay en el gráfico vamos a observar como una separación. La totalidad de datos va a estar separada, ¿no? En este caso, alrededor de dos valores donde se agrupan los mismos datos, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros vemos que hay dos modas, pues y estas dos modas vean que están alejadas, ¿no? Relativamente, ¿no? O sea, es 1.8 y 4.5. Recuerden que el valor más pequeño es, bueno, está cercano, de las exhalaciones cercano a 1, y el valor más grande, pues, no están ordenados ahí, no recuerdo cuál era, pero creo que cercano, es 5.1, creo. Sí, entonces, las dos modas están, digamos que relativamente separadas, por lo tanto, podemos decir que según el valor de las medidas, a lo mejor inmediatamente lo sabemos porque hay dos modas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera podemos decir, ¿sabes qué? Como hay dos modas, en ese conjunto de datos, cuando hay dos modas, el promedio y la mediana no son buenas medidas de la tendencia central de los datos, ¿no? Por ejemplo, veamos 348 y 4. Acá arriba tenemos el gráfico. Vean, el 348 pues está por aquí. Uy, qué chueco. Y luego está un 4, ¿no? Está más o menos por acá. ¿Sí? Esta es la mediana, creo, y acá este es el promedio. Ese es el promedio y esta es la mediana. Ahora, hay dos modas. Una que está por aquí y otra moda que dijimos que es... ¿Cuánto es la otra moda? Quisiera yo bueno, me puedo desplazar hacia acá abajo, no hay problema. La otra moda 4.5, alrededor de 4.5. Entonces la otra moda pues está por aquí. ¿Sí? Esta es la moda, y esta que está acá también es la moda. Entonces inmediatamente podemos ver que el promedio pues no es un representante de estas exhalaciones, ¿no? El promedio ni representa, acuérdense que la vez pasada platicamos de que al haber dos grupos,
Seguramente para describirlos lo mejor era dividir ese conjunto de datos en dos. De hecho, hasta le pusimos nombre, dijimos que eran exhalaciones cortas y exhalaciones largas, ¿verdad? Entonces, el promedio no representa a las exhalaciones cortas y tampoco representa muy bien a las exhalaciones largas, ¿no? A las exhalaciones grandes. La mediana a las exhalaciones cortas no las representa. Tal vez un poco representa las exhalaciones grandes, ¿verdad? Pero si queremos seleccionar solo una medida para representar el acumulamiento de los datos, pues ni el promedio ni la mediana nos servirían. En cambio, las modas, vean que sí, son dos modas y una moda representa perfectamente a, a las exhalaciones cortas. ¿Sabes qué? Las exhalaciones cortas tienen tiempos de duración de alrededor de 1.8 y hay otro tipo de exhalaciones, a las que les vamos a llamar exhalaciones largas, que tienen un tiempo más o menos de duración de 4.5 minutos. Entonces, en ese caso, pues la medida que digamos es más representativa, pues es la moda porque existen dos, ¿de acuerdo? Ahora, ya con fines de inferencia, pues tendríamos que hacer algunas otras cosas, ¿no? Igual digo ahorita, separarlos y analizarlos por separado, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya con fines de inferencia también, pues seguramente si queremos hacer intervalos de confianza, utilizaríamos la metodología del muestreo estratificado, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya lo veríamos después. Pero no sé si tengan alguna duda al respecto de cómo las medidas de tendencia central están relacionadas mucho con la forma y, y además, eh, pues el saber la forma que tiene esa distribución de frecuencias nos ayuda a elegir a la medida de tendencia central, ¿no? Entonces ahorita aquí, ¿qué forma tiene la distribución? Pues es bimodal, ya estaba respondido ahí. ¿Cuál medida recomendaría usar? Pues para describir a los datos, las dos modas, ¿verdad? Porque ya vimos que las dos modas representan esos dos acumulamientos que tenemos en el conjunto de datos, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos un ejercicio ahí. Se trata de lo mismo, básicamente. Aquí hay un conjunto de datos que representa estaturas y nos preguntan, calculando las medidas de localización, ¿cuál de ellas debería de ser la representativa de este conjunto de datos? Entonces recuerden que tendremos que ver si es que se parecen. Recuerden que también el uso de las medidas de localización está muy ligado al histograma, ¿verdad? Para ver la distribución de las frecuencias. Entonces aquí voy en un primer momento a copiar esos datos y almacenarlos en un vector. Ahí dice generar un vector con las estaturas, pues le vamos a llamar estaturas. Le vamos a llamar ese vector estaturas. Tiene que estar entre paréntesis y antecediendo la letra C para que realmente sea un vector. Acá terminamos. Ya nada más es cosa de copiar lo que tenemos acá y agregarle la C y los paréntesis, ¿no? Ya tenemos el vector de las estaturas, pues vamos ahora a calcular las medidas de tendencia central, ¿no? Primero, pues la media de las estaturas, luego la mediana de las estaturas, ¿sí? Y luego la moda de las estaturas, ¿no? Recuerden que para calcular la moda, pues hacemos una tablita de frecuencias individuales y las ordenamos, ¿no? Ya repito que después va a haber algún paquete que tenga ya la función de la moda, ¿no? Ahí están las medidas de localización. Me he equivocado. Lo llamé de otra forma. Estaturas. Aquí me pasó una A. Acá otra vez. Acá puse estatura y debe ser estaturas. Ahí está. Entonces, fíjense muy bien. ¿Cuál es el promedio? 1.68. Y recuerden, la estatura la redondeamos a dos decimales, 1.68. ¿Cuál es la mediana? 1.68. ¿Y cuál es la moda? 1.68.
Entonces, inmediatamente decimos, oye, las tres medidas se parecen. De hecho, son prácticamente idénticas, ¿no? Viendo nuestro gráfico de donde están las distribuciones, pues estamos en este caso. Las tres medidas se parecen. Ah, pues entonces eso es un indicador de que seguramente los datos son simétricos. ¿Queda claro eso? Sí. Ahora, hay una mejor manera de comprobar eso, ¿verdad? Eso es cuando tenemos las tres medidas de localización. Pero, pues, una mejor forma es, pues, hacer el histograma, ¿no? Ya hicimos la vez pasada un histograma. Recuerden que la función para hacer un histograma es is, y el argumento fundamental para que la función is realice el gráfico, pues es un vector con números, ¿de acuerdo? Y pues en este caso, las estaturas, ¿no? Ahí está. Y vean, no eso es muy bueno, ¿eh? Qué bueno que ocurrió esto. Ahí, pues, vemos el gráfico y aparentemente, pues, no hay una forma simétrica, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre que no podemos ver ahí muy bien la forma definida de la distribución? Pues bueno, es muy simple, tenemos muy poquitos datos, ¿no? No los he contado, pero los podemos contar, ¿verdad? Tenemos muy poquitos datos y aquí están 7, 10, 13, 17, 19, 20, hay 25 datos. A pesar de que no son tan pocos, pero con 25 datos, hacer un histograma, fíjense que R en automático nos da 2, 4, 6, 7, 8 intervalos, ¿no? Y 8 intervalos para un histograma que contiene 25 datos, pues eh, nos hace un histograma en donde no podemos muy bien ver la forma, ¿no? Ya veremos, yo quiero revisar con mucho detalle esto de los histogramas, pero en en una sesión aparte donde veamos solo gráficos para agregarles títulos, para agregarles colores, para agregarles líneas, para agregarles texto, para agregarles ecuaciones, lo que ustedes gusten agregarles. Por el momento lo vamos a utilizar así. Lo único que voy a modificar es el número de barras, ¿ok? ¿Sí? Podemos modificar esto para que nos genere un número de barras el que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, vean que las estaturas van de 1,68, no, de 1,63 más o menos, y las estaturas más grandes son de 1,77. Podemos a lo mejor 60, 65, 70, 75, 80, 85. Sí, podemos a lo mejor, voy a poner aquí otro argumento más, ¿sí? Que es el que le dice a R cuántas barras queremos, ¿sí? Hay la opción, el argumento se llama breaks. Y hay varias maneras de decirle a R cuántos breaks o cuántas barras queremos. Hay algunos métodos para calcular el número de barras. Recuerdan que yo en algún momento mencioné en las primeras sesiones la regla, la voy a pronunciar tal cual, Sturges, así se escribe, ¿no? Pero hay algunas otras reglas para determinar el número de barras. R tiene algunos métodos, ya con un nombre propio, como esa, la regla de Sturges, para poder calcular el número de intervalos. Pero también le podemos decir a R, ¿sabes qué? Solo ponme 5 barras. Y si lo puede hacer, lo va a hacer. Y también podemos indicarle que los breaks vayan según un vector que nosotros definamos. Vamos a poner ahorita esa opción de 5 y si vemos que no funciona, que no pone 5, le damos los intervalos donde nosotros queremos que ponga las barras, ¿ok?
Vamos a darle ahí ejecutar. Puso 4. Puso 4. Vean, va de 1.60 hasta 1.80. Si queremos poner 5, a lo mejor podemos irnos de 4 en 4, ¿verdad? Acá vean que la regla fue de que esto fue de 5 en 5 centímetros. Ok, ¿ya vieron cómo funcionó esto de breaks? Luego, repito, con mucho detalle vamos a ver muchos más argumentos de un histograma, ¿ok? Le vamos a poner colores, vamos a poner la escala donde nosotros queramos, vamos a poner la frecuencia que nosotros queramos, letras, flechas, todo lo que quieran. Por el momento solo quiero poner 5 barras. Y ya vi que cuando le pongo break 5, pues R me pone 4, ¿sale? Entonces, esa es una. Ahora, la otra forma, le voy a poner igual, ¿no? Estaturas. Y acá, donde dice breaks, un vector, ¿sale? Un vector. Y dentro de ese vector, los límites que yo quiero. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner 1.64, 1.68 y así me voy a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil. 1.64, 1.68, 1.72, 1.76, 1.80. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5. Creo que así. Así lo ponemos. ¿Ok? Ejecutamos. Y... ¿qué pasó aquí? ¿Ven algo raro que haya hecho yo? Ahí donde... ya. Me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Algunos datos de X no se contaron. ¿Cuál? El 1.63. No tengo que empezar en 1.64, ¿eh? Pues vámonos, nos empezamos en 1.60. 1.60, 1.64, 1.68. Tenemos que poner el mínimo, ¿no? 1.60, 1.64, 1.68, 1.72, 1.76 y 1.80. Ahí. Creo que sí funciona ahí. Ya está. Sí. Ojo. Hay que poner el límite inferior de la primera clase y el primer valor de nuestro vector va a ser el límite inferior de la primera clase y el último valor va a ser el límite superior de la última clase. Entonces, si se dan cuenta, aquí sí tenemos ya 1, 2, 3, 4 y 5. 5 barritas. Donde están ubicadas así como las... Sí están ubicadas como las puse, pero vean que la escala es distinta. ¿Ya la vieron? Bueno, cuando lleguemos a esa sesión vamos a ver cómo es que podemos hacer que nuestra escala coincida con los intervalos, ¿de acuerdo? Por el momento la vamos a dejar así, de 1.60 a 1.64, aquí está, a 1.68, a 1.72, a 1.76 y a 1.80. Sí pudieron hacer su histograma de las dos maneras. Sí lo pudieron hacer. Sí, Jonathan. Los demás, repito, luego con mucho detalle vamos a poder, Lorenzo, sí, vamos a poder ver algunos otros argumentos para hacer gráficos bonitos con el sistema base, sin necesidad de utilizar ggplot, que después podemos, ya no recuerdo quién era, pero dijo que se ofrece para dar el curso de ggplot, y si no, pues nosotros lo revisamos con calma también. Ok, acá está nuestro gráfico. Pues resulta que no se ve tan simétrico, ¿verdad? Pues es una desventaja también de hacer un gráfico con muy poquitos datos.
además de que un gráfico puede ser un poquito, para ver la forma que tienen los datos, puede ser puede ser un poquito subjetivo, ¿verdad? Para muchos van a decir, no, ¿sabes qué? Pues esto no es un conjunto de datos simétrico, de hecho se ve asimétrico, ¿no? Ya veremos cuando lleguemos a la parte de inferencia cómo probar con la prueba de Shapiro-Wilk, por ejemplo, la normalidad o la simetría en forma de campana de un conjunto de datos, ¿no? Por el momento, eh, eh, lo que nos interesaba era responder a la pregunta de esto. Si las tres medidas de tendencia central se parecen, pues, ¿cuál de ellas vamos a utilizar? Pues podemos utilizar a cualquiera de las tres, ¿no? Pero vamos a poner aquí, puesto que las tres medidas son semejantes, pues son casi idénticas, ¿no? Podemos usar a cualquiera para describir a los datos. Ok, ahorita veo tu comentario, alguien dijo algo. Entonces podemos usar a cualquiera de ellas para describir. Y con fines de inferencia, la media, ¿no? Sería la más útil porque hay intervalos. Si queremos hacer un intervalo de confianza, pues los intervalos de confianza suponen que los datos que estamos analizando tienen una distribución en forma de campana, ¿verdad? Si queremos hacer inferencia acerca del promedio, la podemos hacer también haciendo esa suposición y no hay mucho pierde. Y tal un gráfico de densidad para la distribución de los datos. Sí, acá de hecho, decía yo hace un rato, podemos ver, si insertamos aquí la ayuda de IST, vamos a ver que con IST también podemos dibujar un gráfico de densidad, ¿no? Y hay otros gráficos, ¿no? Por acá, vean que por default breaks es la regla de Sturges. Y podemos, acá el argumento, Jonathan, nos decías con la misma función IST, ¿verdad? Jonathan. O sí, con la misma, aquí nada más es cosa de poner el argumento, vamos a ponerlo acá abajo. Entonces acá, IST, ponemos estaturas y ponemos el otro argumento que es density. Le ponemos verdadero. ¿Ok? Voy aquí a ok, debe de estar en probability en frec. Eh, a ver, Jonathan, si nos ayudas ahí. No, probability era, ¿no? ¿Cuál es el argumento para sacar la gráfica de la densidad de ahí? ¿Con qué histograma de cuántos intervalos recomienda la distribución de los datos? La recomendación está entre 5 y 20, ¿no? Sí, básicamente, Renzo, entre 5 y 20. Jonathan, ¿cómo usamos? No, sí, Jonathan. Aquí yo recuerdo que es el argumento. ¿Cuál es el argumento que tendríamos para? Sí, ¿me estás escuchando ahí, Jonathan? Probability.
A ver, déjame por ahí. Entonces quitamos esta. Hay nada más hay que hacer un... No, esto da las densidades. Ah, ya. Puede ser con la función. De hecho, eso da el histograma. Y acá está la función. Eh, la ponemos ahí. Okay. Nada más, entonces, es cuestión de que tengamos entre 5 y más o menos entre 5 y 20, ¿no? La podemos agregar con... Hay una función que se llama density. Ponemos estaturas, ¿sí? Y ya tenemos la densidad ahí. Lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar la función lines. La vamos a pegar acá. Ahí está la densidad, ¿no? Como tal. Vamos a ponerle aquí breaks. Ya tenemos ese histograma. Te lo explico con más detalle, ¿no? Aquí. Así. Ahí está, ¿no? Ahí está la densidad. Luego la platicamos con mucho más detalle, ¿no? Hay distintas maneras de estimar la densidad, ¿no? ¿Cómo se hace en este caso? Miren, primero hacemos el histograma y luego porque también ggplot dibuja la densidad sin tener que dibujar el histograma, ¿no? Fíjense lo único que hacemos. Ahorita estoy dibujando la densidad sobre el histograma que hicimos. Primero hacemos el histograma y después agregamos con la función lines la línea que representa en este caso la densidad de las estaturas, ¿no? Sí, también con density, ok, ahí está. Porque también podemos graficar con plot la densidad. Ahí lo único que hice, Jonathan, fue pues agregar la densidad al mismo histograma, ok. Entonces, luego con mucho más detalle vemos todo al respecto de densidades, cómo se calculan las densidades, cómo se grafican, y si la queremos poner ahí solita. Se puede muy fácil, ¿no? Ponerla ahí solita. Entonces, ahora veamos este otro ejemplo. Fíjense bien. En este otro ejemplo son datos de concentración de arsénico en partes por billón en aguas subterráneas, ¿no? Y aquí, si nosotros calculamos las medidas otra vez de tendencia central de estos datos, aquí vamos a llamar, no sé, le voy a llamar arsénico. Y voy a copiar ahí el vector. Y otra vez vamos a calcular las medidas de localización. De hecho, incluso podemos ya hacer el histograma, ¿no? Vamos a hacer el histograma de arsénico. Y vean que aquí algo hice error. Un paréntesis. Ah, no, le faltó la T, ¿no? Le faltó la T. Ahí está. Pues vean, este conjunto de datos, este sí, es totalmente simétrico, ¿no? Y hay pocos datos que son mucho más grandes que la mayoría. Vean, la mayoría está entre 0 y 100, pero hay poquitos datos que son mucho más grandes que la mayoría. Esto hace que cuando calculemos el promedio, pues el promedio se venga y crezca, ¿verdad? Y entonces el promedio ya no va a ser representativo de
este conjunto de datos, ¿no? Veamos cómo es que esos pocos valores muy grandes modifican las medidas de tendencia central. El promedio, el escénico, la mediana, el escénico, y veamos ahí. Por ejemplo, vean ustedes el promedio es 98, ¿sí? El promedio es 98, es digo, sí está por aquí, pero ya está prácticamente ahí en el borde de ese primer límite, ¿no? Del primer intervalo. Y vean que la moda es apenas 19. Sí, hay una diferencia muy grande entre esos dos valores. Y, y veamos cuál es el valor de la moda. Pues si nosotros vemos, la moda no existe en este conjunto de datos, que es lo que ocurre en muchos casos cuando tenemos variables numéricas que la moda no exista, sobre todo si tenemos variables que medimos con una granularidad así como que con muchos decimales, pues va a ser muy posible que no haya valores que se repitan, ¿verdad? A pesar de que en el gráfico de la distribución observemos que pudiera haber una moda, pudiera ser que la moda realmente no exista, como en este caso. Entonces vean, eh, la, la, la media y la mediana pues son valores muy distintos, ¿no? ¿Cuál en estos dos casos, en este caso, perdón, sería la medida más representativa? Pues si ustedes observan los datos, pues los datos que estamos analizando que están acá, pues realmente no son estos que he marcado ahí, pues son los que se parecen más, a lo mejor el 41 tampoco, ¿no? Pero realmente hay poquitos datos que son muy grandes y que hacen que el promedio crezca mucho. Entonces, ¿cuál valor pudiera ser el más representativo? Tal vez la mediana, ¿no? En muchas, bueno, eso ya también depende de la persona que está haciendo análisis, ¿no? Em, pues yo la mayor parte de las ocasiones recomiendo que en lugar de hacer transformaciones a los datos para hacerlos normales, por ejemplo, cuando tenemos datos así, el calcular el logaritmo natural hace que podamos pasar de un conjunto de datos así con una distribución asimétrica con sesgo positivo a más o menos una distribución en forma de campana, ¿sí? Y entonces, para hacer inferencia, podemos trabajar con los logaritmos de los datos y al final de hacer la inferencia, pues volver a transformar para volver a las unidades originales, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo en este tipo de situaciones es pues trabajar con la parte de la estadística que no supone que los datos son normales, ¿no? Con estadística no paramétrica, ¿no? Y hay herramientas eh, para trabajar con, en este caso, con la medida de tendencia central mediana, ¿no? Entonces, pues creo que con este rápido repaso sobre las medidas de localización, creo que queda claro ahora, otra vez, el hecho de que un conjunto de datos tenga medidas de tendencia central iguales no lo hace simétrico, ¿eh? Porque, por ejemplo, pudiera haber un conjunto de datos que sea, uy, me quedó muy mal, que sea así, por ejemplo, una mezcla de distribuciones normales. Y cuando ustedes calculen la media, ¿verdad? Y la mediana, posiblemente la media y la mediana estén aquí, con valores muy parecidos, y tal vez no exista la moda. Entonces, el hecho de que en este conjunto de datos la mediana y el promedio coincidan, no implica que los datos realmente sean simétricos. Por eso es muy importante no solo ver las tres medidas de localización central para más o menos imaginarse cómo es la distribución de los datos, sino más bien también si tenemos a los datos, pues obviamente que hay que hacer el histograma, ¿no? Ahora, ahí ya para finalizar con las medidas de tendencias de localización, pues están estos numeritos que se llaman cuantiles. No sé si alguno de ustedes los ha escuchado, pero
De los cuantiles, los más conocidos son los cuartiles y los percentiles, ¿verdad? Los cuantiles son números que dividen al conjunto de datos, pues en partes de igual tamaño. Por ejemplo, los percentiles dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿no? Y los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Estas medidas forman parte de las medidas de localización de los datos. Los cuantiles se calculan cuando los datos están ordenados. Entonces, el primer cuartil, por ejemplo, es el cuartil 25, el cuartil 1 es el percentil 25% y representa que cuando los datos están ordenados del más pequeño al más grande, el 25% de los datos son menores o iguales que esa cantidad que es el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 3 es el percentil 75% y no es otra cosa más que aquel dato abajo del cual hay 75% de, ¿verdad? Hay varias maneras de calcular los percentiles o los cuantiles. R tiene cerca de, vamos a poner aquí abajo, acá lo tengo, creo que son 9 métodos de 9 algoritmos para calcular los cuantiles. En todos ellos, todos los algoritmos que tiene R coinciden en el cálculo de la mediana. La mediana, que es el percentil 50%, coincide en todos esos algoritmos. ¿Sí? Y recuerden que la mediana es aquel dato que está justo a la mitad, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho una manera de calcular los cuantiles que coincide con el cálculo de la mediana que normalmente hacemos. Miren, aquí está la función. Aquí nada más pedí la ayuda de cuantil. La función que vamos a utilizar para calcular los cuantiles se llama cuantil. Y vean que uno de los argumentos es, por acá está, el tipo. Y ese argumento se refiere al algoritmo que utiliza R para calcular el percentil o el cuantil. Tiene 9, ¿sí? Y por aquí aparece, pueden descargar, pero no sé si lo puse aquí, creo que no. Pero de aquí están explicados todos ellos. Y pueden descargar, bueno, más bien, tienen por aquí la fuente original, esta, donde pueden observar cada uno de los 9 métodos que hay para calcular cuantiles. Yo los he visto, esos 9 métodos que tiene R, algunos de ellos, los he visto aplicados en distintas, valga la redundancia, en distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en hidrología se utilizan mucho los percentiles para las cuestiones de diseño y ahí utilizan un método, el método de Weibull para calcular los percentiles. Y pues bueno, dependiendo de algunas aplicaciones, pues se utilizará alguno de los algoritmos, ¿no? La manera de calcularlos, pues es muy simple. Aquí nos dicen, calcula el percentil 25% de las dos variables. Hablo de las dos variables del conjunto de datos de Faithful. Entonces, la función que calcula los cuantiles es cuantil. Y el argumento, pues bueno, el argumento principal que tendríamos que darles, el básico es el vector que contiene los datos que queremos analizar. En este caso, pues es Faithful. Y es, por ejemplo, eruptions, ¿no? Ok, voy a quitar aquí la ayuda para que, perdón, voy a quitar aquí la ayuda para que no se esté desplegando cada vez que ejecute. Pues aquí está ya. Fíjense bien que acá yo estoy pidiendo el percentil 25%, pero cuando yo pongo el vector, acá abajo R me da no solo el 25%, sino que me da más, ¿no? De hecho, el primero que me da es este. A lo mejor la manera en cómo se imprime causa un poquito de problemas, pero está así, de izquierda a derecha.
El 0% no es otra cosa más que el mínimo. ¿Sí? Este dato que tenemos aquí es el mínimo. El que está más a la derecha, ahorita dije derecha, es a la izquierda. El que está más a la derecha es el percentil 100%, pues que no es otra cosa más que el valor más grande. Eso quiere decir que la exhalación más pequeña es 1.6, tardó 1.6 minutos, y la exhalación más grande tardó 5.1 minutos. ¿De acuerdo? Y después aparece este que tenemos aquí, que es el percentil 25%, que es 2.16 minutos. Después, acá tenemos a la mediana o al percentil 50%. El percentil 50% es el que divide justo a la mitad a los datos y pues coincide con la mediana y que ya la habíamos calculado y que es 4 minutos. ¿Verdad? Quiere decir que el 50% de los tiempos que tardan las exhalaciones son 4 minutos o menos. ¿Sí? Y el siguiente es el percentil 75, perdón, aquí ya me fui, es el percentil 75%, 4.45 minutos. ¿Cómo es que se interpretan? Muy fácil, miren. Ya dijimos que se interpreta de la siguiente manera. El 25% de las exhalaciones tarda o dura 2.16 minutos o menos. Pues con los percentiles damos cualquier posición que a mí me interese, ¿sí? Distintas o incluso iguales a las medidas de tendencia central, ¿no? Por ejemplo, el percentil 50%, pues es una medida de localización central. Pero en general, con los percentiles puedo tener cualquier medida de la localización, incluyendo las medidas de tendencia central y el mínimo y el máximo, ¿no? Sí, sí queda claro eso. ¿Cómo interpretamos ese percentil 25%? Y, por ejemplo, podemos decir también el 50% de las exhalaciones tardan 4 minutos menos. El 75% de las exhalaciones tardan 4.45 minutos o menos. ¿Sí queda claro cómo se interpretan esos percentiles? Sí, profesor. Sí, son muy útiles, ¿eh? Los percentiles son muy útiles. Se utilizan mucho en diseño, en ergonomía. Los percentiles son muy útiles, ¿verdad? Para diseñar. Pueden ser herramientas de trabajo o estaciones de trabajo, pues los percentiles son muy útiles, ¿no? En medicina, los percentiles, por ejemplo, pues yo me topo mucho, siempre lo pongo como ejemplo, pues porque los pediatras generalmente tienen, cuando llevas a un pequeño, un niño con el pediatra, pues incluso hasta el pediatra tiene una tabla donde están los niños y las niñas, y ahí están los percentiles de los pesos y las estaturas. Tú nada más le dices la edad del niño o la niña, y ya el pediatra dice, bueno, un niño de 5 años, el 90 o 99% de los niños de 5 años pesa esto y mide esto, ¿no? Y él ya se da una idea acerca de cuál debe ser el peso y la estatura de los niños. Entonces, los percentiles son muy útiles, y para describir un conjunto de datos, pues ya verán que también son muy útiles, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna. Ok, aquí. Calcular el percentil 25. Si se dieron cuenta, cuando uno pone el vector solo con la función cuantil, nos da siempre estos percentiles. De hecho, que coinciden con el cuartil 1. El percentil 25 es el cuartil 1. La mediana
es el cuartil 2 y el percentil 75 pues es el cuartil número 3. Son muy usados, por eso pues R nos lo proporciona, digamos que de manera automática, ¿no? Pero si queremos utilizar otros percentiles, pues bueno, le podemos decir a R, ¿sabes qué? Si quiero el percentil 25%, después del vector, lo único que pongo es nada más un número entre 0 y 1, diciéndole cuál es el percentil que quiero. Y entonces ahí ya R nada más me da el percentil 25%. Si yo quiero más de un percentil, pues voy a copiar aquí. Pues copio, más bien, tengo que poner ahí dos probabilidades, ¿no? 25 y 75%. Pero como son más de una, a esas dos cantidades las tengo que poner dentro de un vector, ¿sí? 0.25, 0.75, ¿vale? Y entonces ya R calcula todos los percentiles que yo le dé en ese vector. Y vuelvo a ponerlo. Cuando yo quiero 25, 50 y 75, pues nada más pongo la función cuantil y me da esos, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera el percentil 99%, pues copio esto mismo y acá pues pongo 0.99. Ok. Repito, aquí lo único que sí les pido es que tengan, que revisen el argumento que está por default aquí en los cuantiles, ¿no? Si utilizan cualquiera de los 9 tipos que tiene R para calcular percentiles o cuantiles, los resultados van a ser muy parecidos. No van a ser, no son distintos, ¿no? Son muy parecidos. Todos van a coincidir en la mediana, ¿no? Pero sí revisar, porque cuando uno va, por lo menos, pues, a hacer a reportar esto en un artículo científico, pues a lo mejor uno puede ser cuestionado por el método que uno está utilizando, ¿no? O si uno quiere utilizar una metodología que contiene un determinado cálculo del percentil de una forma, pues uno va a ver la metodología y ve cuál es el tipo que coincide ahí con R. Yo les digo que generalmente utilizo la... ¿Cómo es que se pone el tipo? Pues con la función type. Y el tipo que yo utilizo generalmente es el tipo 2. Sí, ¿cómo se calculan los percentiles con el tipo 2? Yo creo que aquí lo puse, aquí está. Esto que yo he puesto acá arriba es el método que R lo tiene como el número 2. Multiplicar N por J. ¿Qué es N? Es el tamaño de la muestra, ¿no? De hecho, creo que no lo puse ahí. Pero N es el número de datos. Es el tamaño de la muestra. ¿Y qué es J? J es un número que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es multiplicar N por J. Si yo quiero calcular el percentil 25%, multiplico 272 por punto 25, ¿verdad? ¿Me pueden decir cuánto es 272 por punto 25? Está muy fácil la operación, ¿no? Es un número par, está muy fácil. ¿Cuánto es esto? 38. 38. Entonces, fíjense, si N por J es entero, como en este caso, entonces el percentil se calcula. Para esto los datos tienen que estar ordenados, del más pequeño al más grande. Entonces, busco el dato que tiene la posición 38, el dato que tiene la posición 39 y los promedio. Y ese va a ser el percentil que calculamos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si quisiera calcular
el percentil, qué sé yo, 13%, multiplicaría 272 por punto 13. ¿Cuánto es eso? $25.36. 5, 35.36. O 25, 35. 25, 35. perdón, 35.36. 36. Entonces vean, acá NJ no es entero, ¿verdad? Entonces, si NJ no es entero, redondear al entero inmediato posterior. Fíjense, 35.36 se redondea a 36. ¿Sí? Ordeno los 272 datos, del más pequeño al más grande, y veo cuál es el dato que está en la posición 36. Y ese será el percentil 13%. Ese es el método número 2, ¿ah? Para calcular percentiles. Y es el método, yo utilizo ese, pues porque cuando a mis alumnos les pongo a calcular la mediana, utilizo esta estrategia. Entonces, pues esta estrategia coincide ya con todos los otros percentiles y es por eso que yo utilizo el tipo 2 de percentiles, ¿no? Pero repito, todos los percentiles nos van a dar, voy a ponerle aquí, el mostrado arriba. Pero todos los percentiles nos dan más o menos, bueno, no, los mismos valores. Ahora, aquí en esto de Apply, lo puse pues para enriquecer nuestro análisis descriptivo que ya traíamos desde la sesión pasada con el uso de Apply, ¿verdad? No sé si han podido practicar, pero pongan en práctica su función Apply, ¿sí se acuerdan? Esta que teníamos acá. ¿Si era esa o no era? Sí, sí es esa. Pues acá nos dicen, oye, pues ¿sabes qué? Agrégalo a la función apply que ya habías construido, ¿no? Acá, la voy a pegar. Si quieren se las comparto por si no la tenían. Ahí está la función apply que hicimos la vez pasada. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo vector, una nueva función con los percentiles. ¿Dónde la vamos a agregar? Ojo, este último paréntesis es del redondeo, ¿verdad? Este 2 significa que los resultados que nos va a dar, R van a estar con dos valores decimales. Entonces ahí no. Esta comita, no. Acá tiene que estar justo acá, ¿verdad? Después de median X, ahí ponemos una coma, vamos lo puse abajo para que se viera mejor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces ahí podemos ponerle cuantiles, ¿no? Podemos poner los percentiles 25, 50, 75, que son los que da por default R. Y ya ahí, pues ponemos, recuerden que ahí va la función cuantil X, ¿de acuerdo? Y recuerden que si la dejamos así tal cual, nos va a dar el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. ¿Ok? Ejecuten, por favor, y vean funcionar. Si es que funciona. Debería, ¿no? Ahí está, miren. ¿Sí pudieron agregarla? ¿Pudieron agregarla ahí sí? Entonces, fíjense que ya nuestra tablita, pues ya creció. Tenemos un data frame que tiene 2 columnas y nos está dando todas las medidas de localización. El mínimo, el máximo, la media, la mediana. Y
el valor, otra vez aquí nos está repitiendo al mínimo, al máximo, pero acá está el percentil 25, el 50 y el 75, ¿no? Ok, entonces, pues yo creo que esa funcioncita que tienen ahí, pues la pueden tener ya como para copiar en cualquier R que vayan a usar, ¿no? Si es que quieren calcular las medidas descriptivas de todas las columnas. Eso es cuando queremos calcular las medidas de localización de todas las columnas o de todos los renglones, ¿no? Pero pues recuerden que los análisis estadísticos no son necesariamente así, ¿no? A veces hay que extraer una parte, ¿no? Ok, ahora miren, ya para terminar esta parte de las medidas de localización, hay algunas funciones en R en el sistema base que nos dan ya ese resumen numérico de las medidas de localización, o a veces algunas incluyen algunas otras medidas, ¿no? Pudieran ser medidas de dispersión, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones importantes? Pues no sé si ustedes conocen a Tukey, ese estadístico que, por ejemplo, a él se le debe los boxplots y muchas otras herramientas del análisis exploratorio de datos, ¿no? En 1970 más o menos, creo que fue que hizo ese libro donde pues dio a conocer esos gráficos y esos boxplots. Bueno, Tukey dice que hay 5 numeritos que te dicen ya mucho de los datos, que son el mínimo, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el máximo. Que de hecho, cuando ponen ustedes cuantil y el vector, pues ya aquí lo tienen, el mínimo, el 25, el 50, el 75 y el más grande, ¿no? Bueno, pero hay una función en R que son los 5 números, five numbers, ¿no? Pero lo único que tenemos que hacer es find num y escribir el vector. En este caso, recuerden que es faithful, símbolo de pesos y la columna que queremos analizar. Recuerden que ahorita estoy dejando la otra columna para que ustedes vayan haciendo lo mismo que hacemos aquí, pero pues con la otra columna, ¿no? Para practicar. Entonces ya están aquí. Esta 5num son los 5 números de Tukey. 1.6 es el mínimo, 2.15 es el percentil, o sea, el 25% de las exhalaciones es menor o igual que 2.16. Está la mediana o el percentil 50%, el 50% de las exhalaciones tienen o tardan 4 minutos o menos, el 75% de las exhalaciones tardan 4.46 minutos o menos, y pues prácticamente el 100% está por abajo o igual que 5.1 minutos, ¿no? Esos son los cinco números de Tukey. Ahora, yo creo que también ¿qué hice? Yo creo que también han visto por ahí en en muchos lugares la función summary. ¿Ah? Yo creo que sí la han visto, ¿no? Sí. Y la función summary ya también nos resume, nos da algunos números importantes, ¿no? Veamos cuáles son esos números. Véanlos, aquí está, pues es el mínimo. Otra vez aquí está el primer cuartil. Vean, de hecho, qué bueno que ocurrió esto. La función summary utiliza un método para calcular el percentil 25% distinto al que ocupa la función findNum. ¿Ah? Ahí están. Y también nos dan a la mediana. Yo les dije que la mediana es la misma en cualquiera de los 9 métodos que tiene R para calcular percentiles. Además de los percentiles, nos da el promedio, ¿no? 3.488. Nos da el percentil 75% y nos da el máximo. Entonces esa funcioncita pues también es muy útil, ¿no? ¿Sí? Ahora,
esa función de summary la hemos aplicado, bueno, esto de ya solo restaría agregar los percentiles, pues no, ¿verdad? Porque ya los percentiles están ahí dados, ¿no? Yo ahí sí pues me equivoqué, lo puse ahí de más. Pero dice aquí, ¿qué ocurre si usamos summary con el argumento faithful nada más? Porque ahorita lo usamos como con un argumento que es un vector. Entonces nos da el resumen de ese vector. Pero esta función, si el argumento es todo el data frame, pues vean, pues está mucho mejor, ¿no? Eso que tenemos acá es lo último que ejecutó la función summary sobre un data frame con dos columnas que son numéricas. Si se dan cuenta, la función summary nos facilita todas las medidas, el mínimo, el percentil 25, la mediana, el promedio, percentil 75 y el máximo. Ya nada más nos haría falta en todas las otras funciones la moda, ¿verdad? Solo la moda nos haría falta, ¿verdad? Pero el summary sobre el data frame pues nos da el resumen de la localización de las dos columnas o de todas las columnas que sean numéricas. Cuando hay una columna que no sea numérica, él nos da una tablita contando los valores que aparecen, ¿no? Ahorita ya veremos más adelante, ¿no? Cómo funciona Summary cuando hay una columna que no es numérica. Ok, entonces, pues eso también está interesante. Ya esto de si hacemos el resumen completo, pues ya lo hicimos, ¿no? Sí, ya lo hicimos. Ya utilizamos acá arriba la función esta de cuantiles. Sí, entonces, pues ya no tendría sentido esa. Ok, aquí esta sí está interesante. Escriba el resumen de summary, por ejemplo que tenemos acá. Cuando digo escríbalo, más bien me refiero a grabar, a guardar, ¿no? En un documento CSV de Excel. Ya lo hicimos una vez. Recuerden que la función write CSV nos graba el objeto que nosotros queramos en un documento separado por comas, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que poner, acuérdense que ¿cuáles son los argumentos? Pues el primer argumento debe ser el objeto que queremos grabar en Excel, ¿no? Entonces, si queremos grabar este de summary, lo ponemos acá. Ese es el primer argumento. Luego, el segundo argumento es el nombre del archivo donde lo vamos a grabar. ¿Sí? Recuerden que ese nombre tiene que estar entrecomillado, entre comillas simples o comillas dobles, las que son rectas. Y pues, no sé, vamos a ponerle aquí resumen. ¿Sí? Resumen, faithful, como gusten ustedes. .csv. ¿Okay? Ya le ponemos ahí la extensión .csv y listo, ya lo graba. ¿Dónde lo va a grabar? Recuerden que estamos trabajando en la nube, entonces acá a la izquierda está la carpetita donde están los archivos y si se dan cuenta, pues aquí ya aparece resumen. Le escribí mal el nombre, ¿no? Pero ahí está el nombre del archivo y está .csv. Aquí lo podemos descargar y ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces le voy a pedir que lo abra. Acá está el documento, fíjense, está en descargas y aquí está, resumen faithful. Lo voy a abrir con... Cuando lo abren con Excel es inmediatamente, ¿no? Yo aquí lo voy a abrir con la aplicación que tengo, que es OnlyOffice. Y automáticamente lo va a reconocer como un documento de Excel. Voy aquí a cerrar esta. Me quedo acá. Resumen faithful. Y
Pues bueno, a mí me va a preguntar, puede ser que en Excel lo abra inmediatamente, o puede ser incluso también que le salga algunas preguntas, como no es un documento de Excel, la pregunta que va a hacer Excel es qué es lo que se está usando para separar las comas, para separar las columnas, perdón. Y uno tendrá que decir que son comas, ¿no? Primero les pregunto, ¿pudieron grabar su, su documento? ¿Pudieron grabar eso o no? Nuevamente, regreso acá. ¿Pudieron generar su documento? Right. Puntos CSV. Sí, ok. Ahora me voy. ¿Dónde estaba? Yo abrí mi documento y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es el delimitador? Y me dice español, ¿le puedo decir aquí? Ok, ya espero que automáticamente. Puede ser que Excel les despliegue unas ventanitas donde les pregunte precisamente algo así como eso, ¿no? Y aquí ya está. Aquí ya está el documento. Vean, en una columna me graba la información de el tiempo que tardan las exhalaciones, el resumen descriptivo, y en otra lo de waiting, ¿vale? Entonces esa es una manera rápida de generar un documento pues de Excel. Ya después lo pueden grabar con otros formatos, ¿no? Más adelante también, si ustedes así lo quieren, podemos ver cómo mejorar todos esos reportes o todos esos documentos que enviamos, ¿no? Haciendo uso de algunos paquetes de tal modo que queden pues muy bonitos. De hecho, en RStudio los podemos grabar como si fueran, más bien, los podemos desplegar como si fuera ya un documento de Word. Y eso lo vemos un poquito más adelante. Ahora, la vez pasada, no sé si fue la sesión pasada o hace 2 sesiones, alguien hablaba de la función attach. Esta función attach permite que las columnas de un data frame queden de alguna manera grabadas ahí en el ambiente de trabajo de R, ¿no? Y que podamos acceder a ellas de una manera más rápida, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos attach faithful, ¿sí? Una vez que nosotros hemos hecho eso, de hecho, pongamos acá, ver los objetos en el ambiente. Acuérdense que vimos una función así, ¿verdad? ls, esa fue una, estaturas, vean, aquí está. Pusimos ls y estamos viendo aquí que hay un objeto que en este día definimos que se llama arsénico, otro que se llama estaturas, y fíjense que aquí hay otros 2 objetos, ¿sí? De el data frame faithful, que son eruptions y waiting. Es decir, además de estar el data frame ahí, están las columnas así por separado. Entonces, cada vez que nosotros queramos calcular, por ejemplo, la media, pues nosotros vamos a hacer referencia a mean, pero ya no ponemos faithful. Acuérdense que antes poníamos faithful, símbolo de pesos y luego eruptions. Aquí, como hemos atachado las columnas ahí al ambiente de trabajo, pues nada más ponemos eruptions. Y vean que aparece ahí la columna de eruptions sin tener que poner faithful primero. ¿Sí? Y ahí está el promedio. Y podemos hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacer un histograma del tiempo que tardan las exhalaciones y lo hace sin tener que escribir faithful antes, ¿no? Sí, yo repito, casi no lo uso. Eso de repente puede causar así como con confusiones. Casi no lo uso. Sobre todo cuando ustedes van a hacer análisis. Si por ejemplo ustedes tienen un bloc de notas como su plantilla para hacer análisis ya de una manera repetitiva, pues la función attach no sería muy útil porque cada vez, bueno, si son los mismos nombres siempre de las columnas, a lo mejor no hay problema. Pero si no, va a haber problemas al hacer después referencias a los nombres de las columnas de otros conjuntos de datos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la función attach, que en algún momento alguien del grupo había mencionado, para desadjuntar
pues está la función detach, ¿no? ¿Sí? La función detach, y esta no tiene argumentos, simplemente con poner detach, paréntesis que abren y cierran, y listo. ¿Sí? Ahora, aquí dice, confirma el desadjunte, o sea, el attach. Pues si nosotros imprimimos los objetos que hay, vean que ahora ya no aparece eruptions y waiting, sino que aparece solamente arsénico y estaturas, que son los dos objetos que habíamos creado. Sí, ahorita, si lo pones ahorita, ya nada más salen estos dos. ¿Por qué? Pues porque ya pusimos detach. Pero si, vuelvo a repetir, si tú pones attach faithful, acá pongo attach faithful, pongo ls, y aquí está arsénico estaturas, pero también aparece aquí eruptions y waiting, ¿sale? Y para poder desadjuntar otra vez, pues nada más es detach, ¿sale? Entonces aquí hay un pequeño taller que lo pueden resolver ustedes. ¿Se acuerdan que tenemos un data frame de los alumnos? Ese data frame que tienen en su blog de notas de data frames, lo pueden copiar aquí, lo pegan y hacen un resumen de la localización de las calificaciones de las materias, ¿no? Y hacen un resumen de calificaciones por alumno. Vean, aquí sí vale, bueno, más bien sí tiene sentido hacer a ver, lo voy a copiar, hacer este apply con margin 1, ¿verdad? Porque sí vale la pena. Margin 1 Por, no era para filas, ¿verdad? Disculpe. perdón, Margin con igual a 1 era para hacer referencia a las filas. exacto, o sea, exacto. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido porque con margin 2 el análisis sería por materia, un análisis por materia, que es por columna, pero con margin igual a 1 se hace un análisis descriptivo por alumno, que los renglones son los alumnos. Pues aquí sí tiene sentido el margin 1 y 2. ¿Qué hacer con las medidas que no son, con las mediciones que no son numéricas? Pues hemos hablado mucho de calcular promedios, percentiles, modas, medianas, mínimos, máximos, pero pues eso aplica cuando los datos son numéricos. Cuando los datos no son numéricos, pues entonces vamos a tener que hacer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que aparece esto aquí también, ¿no? Está interesante, pero nos vamos a tardar un poquito más. Bueno, no importa. Miren, esto está interesante. Es muy simple, aquí dice, pues hay que calcular. La moda sí es válida para cuando tenemos medidas que no son numéricas, ¿no? Y lo que podemos hacer aquí es hacer tablas. Ya tenemos la función table, ¿no? Y a partir de la función table, pues vamos a calcular porcentajes, ¿no? O probabilidades, ¿sí? Y pues también hay algunos gráficos que aplican para ese tipo de respuestas no numéricas, ¿no? El gráfico de sectores, el gráfico de barras, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá en México se le conoce también al gráfico de sectores como gráfico de pastel, ¿no? Eh, nuestro, nuestro conjunto de datos, nuestro data frame, perdón, solo tiene mediciones que, que son numéricas, ¿no? Pero para poder trabajar con datos que no son numéricos, por ahí les he puesto una instrucción que dice que aquellas exhalaciones que tengan duraciones menores o iguales que 3.5 las llamemos pequeñas, ¿sí? Y aquellas tiempos de duración que sean mayores que 3.5 las llamemos grandes. Ya lo que tendremos que hacer ahora es generar una nueva columna. ¿Se acuerdan que, no sé si fue en este o en el blog de notas anterior, tenemos por ahí una manera de crear nuevas columnas?
¿Sí se acuerdan de eso? De hecho, hubo por ahí alguien que nos, además de utilizar la anotación del símbolo de dólar, nos agregó una manera de hacerlo con los corchetes. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Lo hacemos, está muy bien como para taller, como para que lo haga, pero vamos a terminar en esta media hora que tenemos ahí. Hay varias maneras de generar nuevas columnas, ¿no? La vez pasada vimos una. Vamos a seguir los pasos que aquí nos dice. Mira, dice, genera un data frame que contenga el conjunto de datos faithful, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le podemos llamar a ese data frame? Como gusten. Eh, ¿Qué le llamamos? Bueno, le voy a llamar datos, así tal cual. ¿Sí? Datos. Pónganle ustedes como ustedes gusten. Ahora, ese data frame va a contener el conjunto de datos de Faithful. Pues bueno, simple, este data frame. ¿Sale? Ahí está. Hemos asignado a este objeto datos este otro objeto que es un data frame, ¿no? Si ustedes lo imprimen, pues vamos a tener una impresión idéntica a la de, como si hubiéramos impreso Faithful, pues porque es el mismo data frame, nada más que con otro nombre. ¿Por qué lo hice así? Pues porque a ese nuevo data frame le vamos a agregar una nueva columna, ¿sí? Que tenga una columna con un vector de caracteres, ¿sí? Algunas exhalaciones se van a llamar exhalaciones pequeñas y otras se van a llamar exhalaciones grandes. Y aquí sí me gustaría que alguien me recordara, ¿sí? Aquí no, aquí, tampoco dice que le llamemos Faithful 2, no lo dice. Agregar a, al data frame una columna llamada tipo, ¿sí? Que contenga las clasificaciones, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan cómo agregamos una nueva columna a ese data frame? ¿Alguien que me lo quiera poner ahí en el chat? Sí, se puede con el símbolo de número y se puede con el símbolo de los corchetes también. Mientras, quiero regresarme un mucho a donde agregué la densidad. Yo agregué la densidad al histograma, pero podemos, como su compañero dijo, dibujar la densidad solita, sin necesidad de tener el, el histograma. Donde fue más acá abajo, ¿no? Aquí pusimos los breaks, acá pusimos la densidad. Yo aquí utilicé la función lines, que lo que hace es que agrega líneas al histograma que ya teníamos. Pero aquí voy a agregar una nueva celda de código y que va a ser utilizando directamente la función plot. La función plot en R, pues gráfica, sirve para hacer varias cosas. Sirve para hacer diagramas de dispersión, sirve para hacer gráficos de líneas, para varias cosas. Ya después veremos algunas aplicaciones de plot. Y lo que vamos a graficar aquí es directamente la densidad, ¿sí? La densidad, density de Faithful, símbolo de pesos, eruptions. Y cuando ustedes hacen el gráfico, pues tenemos solo la densidad, ¿sí? ¿Está claro ahí?
yo hice la densidad graficada sobre el histograma. Pero si solo quieren la densidad sola, pues nada más la densidad la grafican con la función plot. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen solo density, faithful, lo que se calcula, vean aquí, lo que se calcula es un vector, ¿verdad? De hecho, no hace la gráfica por default, sino que calcula la densidad. De hecho, hasta podemos imprimirla, print density. Bueno, nada más nos da ahí los resultados. Pero lo que tenemos aquí, perdón. Miren, ahí está. Luego hablamos de este vectorcito, ¿sí? O de este resultado, perdón, que tenemos acá. Fíjense que de hecho no es un vector. Fíjense que tendremos, de hecho pongamos aquí, ¿cuál es la clase? Class density. Y veamos el resultado. Es una densidad, ¿sí? Ya veremos cómo es ese objeto. Pero una manera de acceder a los elementos de ese objeto que se llama densidad es con la notación de corchetes. Por ejemplo, aquí le puse 1. Y fíjense bien qué es lo que tenemos acá. Lo que tenemos aquí realmente son los valores de los tiempos. ¿Sí? Tenemos valores de tiempos. Y acá, si le ponemos 2, tenemos valores de la densidad. ¿Qué es la densidad? Esto que está graficado acá no es la probabilidad tal cual, pero es la que nos sirve para calcular probabilidades, ¿no? Es esta que está acá. Entonces, lo que está en el objeto 2 es precisamente la densidad. Y lo que está en el elemento 1 son todos estos valores que están acá abajo, ¿sí? Que están relacionados con el tiempo que tarda las exhalaciones. Pues ya lo veremos después más adelante. Pero esta es otra manera de graficar la densidad. ¿Ok? Ok, bueno, volvamos entonces a lo que estamos haciendo. Ok, aquí. ¿Cómo generamos esa nueva columna? Usando el símbolo de pesos, como dice su compañero, o de dólar. ¿Qué es lo primero que debemos escribir? Pero ahí vamos a tener un problema, ¿no? Ahí vamos a tener un problema. Datos. Ah, ok, dice datos. Símbolo de pesos. ¿Sí? Y después de eso, nueva variable. Sí, la nueva variable, en este caso dijimos que se va a llamar tipo, ¿no? Sí. Y después,
¿Qué viene aquí? Corchete. Corchete. ¿Corchete? Pues ya me dice su compañero que es el símbolo de asignación. Aquí, si lo hacemos así, tal cual, posiblemente con las herramientas que hemos visto no vamos a llegar a lo que queremos, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Y después, ¿qué se les ocurre? ¿No? ¿No? Se vuelve un poquito complejo ahí, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a usar, ahí se vuelve un poquito complejo. ¿Por qué? Porque tal vez podemos poner una condición, pero solo a lo mejor le decimos, oye, si el tiempo de duración es menor que 3.5, ¿qué? ¿Qué le pones ahí, no? Sí, se complica un poquito. Miren, vamos a usar una función. Que es muy útil, ¿eh? Se llama cut. Busquemos la ayuda de la función cut. Voy aquí, ahí para que no aparezca. Y agreguemos una celda de código y busquemos la ayuda de la función cut. Para que vean cómo es que funciona. Es muy útil, ¿eh? Porque cuando queremos hacer intervalos a partir de una variable numérica y generar intervalos, ¿verdad? Y nombrar esos intervalos, como ahorita lo queremos hacer, esta función es útil, 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 útil. Entonces, fíjense bien, cut divide a x en intervalos, ¿no? El rango de x lo divide en intervalos. Veamos aquí cuáles son los argumentos. Fíjense bien, aquí dice x. ¿Qué es x? Es el vector numérico que vamos a convertir a intervalos. Entonces, vamos a poner acá, vamos a ponerla aquí. Nuestra x, ¿qué es lo que va a ser? Pues va a ser el vector de Faithful llamado eruptions, ¿no? Ahí está. Ese es el primer argumento. ¿Sí? Y, y luego el segundo argumento dice breaks. Breaks, dice aquí, un vector numérico con dos o más. Fíjense que aquí dice puntos de corte. Puntos de corte. ¿De acuerdo? Entonces, acá el siguiente argumento. Esto no lo he dicho. Esto no lo he dicho, pero creo que también es importante. Cuando nosotros escribimos las funciones, hay ocasiones, la mayor parte de las ocasiones en que yo he hecho o uso de una función, no hemos puesto los nombres de los argumentos. Y he escrito otras funciones donde sí escribo los nombres de los argumentos, ¿verdad? Es importante
que cuando no utilicen los nombres de los argumentos, los pongan en el orden que vienen aquí. ¿Qué es eso de usar los nombres de los argumentos? Aquí hay un argumento que es X. Aquí yo le digo, ¿sabes qué? Yo no lo estoy poniendo ahí, solo estoy poniendo el vector, pero le puedo decir X es igual a. Y entonces ya R entiende que es el argumento X, que es el vector que vamos a partir. Luego sigue otro argumento que se llama breaks. Puede ser que no lo escriba, pero puede ser que, o sea, si lo pongo, lo debo de poner así, breaks. ¿Está bien? A eso me refiero poner los nombres de los argumentos. Es muy útil poner los nombres de los argumentos, porque cuando le ponemos nombres a los argumentos en la función, los podemos poner en desorden. Pero si tiene nombre, la función va a mostrarnos un resultado. Pero si los argumentos no tienen nombres y los ponemos en desorden, R no va a entenderlo. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a regresar a los percentiles. Cuando nosotros ponemos los percentiles en R, el primer argumento que tiene R es el vector y el segundo argumento que tiene R es, en este caso, la probabilidad. Pero si yo pongo primero la probabilidad y después pongo el nombre del vector, la función cuantil no va a arrojarnos un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, a eso me refiero, cuando no hay nombres de los argumentos hay que procurar ponerlos en el orden que corresponde. La recomendación es que en sus inicios pongan los nombres de los argumentos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ponerlos. ¿Ok? Y ahorita vemos cómo si los cambiamos y los ponemos en un orden distinto, van a ver que no va a funcionar. Ok, ya estoy acá abajo. Breaks. ¿Qué es breaks? Nos dice que son los puntos de corte. Y aquí los vamos a dar como un vector. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de corte? Pues aquí nada más es 3.5, ¿Sí? Aquí nada más está 3.5. Entonces, lo que podemos poner, fíjense bien, si queremos poner dos valores, podemos poner 3.5, una comita, y recuerden que el valor más grande, ahorita vemos si funciona de otra forma. Y recuerden que el valor más grande aquí era como 5.1, ¿verdad? Entonces puedo poner, por ejemplo, el 6. Entonces, esto quiere decir que R va a tomar el primer corte en 3.6 y el segundo corte en 6. ¿Sí queda claro eso? Quiere decir que el vector del tiempo de las exhalaciones me lo va a dividir en dos. ¿Sí? Un grupo va a tener corte en 3.6 y el otro en 6. Fíjense, si quieren, ejecutemos eso así tal cual. Voy aquí a... Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle 1. Ahí está. Eso sí está bien. Eso sí está mejor. Creo que el valor más pequeñito de los tiempos es 1 punto y tantos, ¿no? Luego lo podemos poner acá. Lo podemos poner aquí. Voy a quitar primero esta ayuda. ¿Qué hice? Perdón. Voy a cerrar la ayuda. Acá voy. De hecho, creo que acá abajo está explicado, ¿no? Bueno, aquí está. Vamos a poner aquí. Profesor. Sí. ¿Qué tal, Lorenzo? Okay. Buenas noches. Buenas noches. Con una función lógica, así como mayor igual o menor igual, ¿no se podría hacer? Sí, pero se vuelve un poquito complejo porque, ¿sabes por qué? Porque vamos a tener que poner,
cuando estamos generando, le vamos a decir, se los voy a dejar de tarea, piénsenlo bien ustedes. ¿Cómo hacerlo? Como dice su compañero, tal vez con una función distinta y que sea una función lógica, utilizando el símbolo de pesos, ¿no? Si se cumple esto, a esta columna, ¿qué le vas a poner? Ahí es donde con lo que hemos hecho, con lo que hemos visto, se complica la situación. ¿Sí? Y se complica un poquito. Si no saben nada de R, con lo que hemos visto hasta el momento, la función se complica. Les voy a dejar, para los que ya están un poquito más avanzados, que nos hagan esta, y vamos a ver la siguiente sesión, a lo mejor otras maneras alternas. La manera más fácil es esta, La manera más fácil y rápida es esta, con esta función. Fíjense bien lo que le dije. ¿Sabes qué? Divídeme en intervalos este vector. Y eso, ¿cómo quiero que me dividas? Pues en un primer intervalo que va de 1 a 3.6, aquí está. Y el otro que va de 3.6 a 6. Fíjense lo que imprimió. El primer dato es, no recuerdo cuál era, de hecho voy a poner acá esto. Vamos a poner aquí otra vez Faithful para ver rápidamente eruptions. Fíjense, el dato más pequeño es 1.6, de hecho aquí puede haber puesto 1.5, ¿verdad? Pero le puse 1, no pasa nada. De todas maneras funciona, ¿no? Es correcto. Entonces fíjense, el dato más pequeño está en el intervalo de 1 a 3.6. Y es más, pude haber puesto 0, ¿eh? ¿Sí queda claro esto? Entonces fíjense, el dato más pequeño está entre 1 y 3.6. El siguiente dato está entre 1.3 y 6. Y así, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dato. El quinto dato está entre 3.6 y 6. ¿Sí quedó claro esto? Lo que hemos hecho es una tabla de frecuencias de alguna manera, ¿no? A cada dato lo hemos clasificado en uno de esos dos intervalos que he puesto ahí. ¿Sí queda claro eso? Pónganme ahí sí o no en el chat, por favor, pónganme sí o no. Lorenzo dice que sí. ¿Los demás? ¿Sí entendieron esto? Para mí es muy importante porque es la manera más sencilla de generar una nueva columna con caracteres, porque la vamos a generar con caracteres. Entonces, ahí está. Ahora sí voy a usar la ayuda. Si ya entendimos eso, ahora miren, ¿cuál es el siguiente argumento? Después de breaks, dice labels. Vamos a ver qué es eso de labels. Labels, para los niveles de la categoría resultante. O sea, estos pueden tener una etiqueta. A este, de 1 a 3.6, le voy a llamar, como dijimos, pequeñas, ¿sí? Tipo pequeño. Y a las que están de 3.6 a 6 le voy a llamar grandes, ¿sí? Entonces, esta para mí es la manera más fácil porque puedo tener los intervalos que yo quiera, las etiquetas que yo quiera, y las pongo aquí, y rápido hago esa creación de esa nueva columna, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver, voy a eliminar la ayuda y vamos a poner ese otro argumento que se llama labels. Ahora, esas etiquetas, ¿cómo tienen que estar? Las etiquetas, hagan de cuenta que son los nombres. Y si se acuerdan, cuando manejamos nombres, cuando manipulamos nombres, los nombres estaban en un vector. Por lo tanto, los nombres tienen que estar en un vector. ¿Sí? ¿Cómo nos dijo acá que hiciéramos eso? Pequeñas y grandes. Vamos a ponerle aquí grandes. ¿Sí? O más bien, no en plural, vamos a ponerle pequeña y grande. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los labels? ¿Cuáles son las etiquetas que va a haber ahí? Ya recuerdan, comillas dobles o comillas simples. ¿Sale? ¿Cuál es la primera etiqueta? La que va de 1.3 a 6, de 1 a 3.6, a esa le vamos a llamar pequeña. Ponemos una comita y ahora ponemos la siguiente etiqueta. Pueden ser, repito, comillas dobles o comillas simples. Ahorita voy a poner comillas simples, ¿vale? Solo para ejemplificar. Grande.
¿sale? Y entonces ahora vean qué es lo que tengo ahí. Ya nos dice, ¿sabes qué? La primera exhalación es pequeña, la segunda la exhalación es pequeña, la quinta es grande. ¿Sí se entendió? Esa, yo creo, es la manera más rápida y más sencilla de generar una columna con etiquetas. Y esa columna que se genera con etiquetas es función de otra columna que estamos dividiendo en intervalos, ¿no? Es muy útil esa función en el sistema base, ¿eh? En el sistema base. Recuerden que todo lo que vamos a hacer aquí es con el sistema base. Si ya nos vamos al Tidyverse, pues ya hay algunas funciones que están hechas para eso, precisamente, ¿no? Entonces, ya tenemos, este es un vector. Pues entonces ahora sí podemos usar aquí la opción esta que teníamos, ¿verdad? Generamos, la voy a copiar. Y aquí vamos a poner datos. Dijimos que se va a llamar no dijimos cómo se va a llamar. Tipo, creo, ¿verdad? Tipo. Vamos a ponerle tipo. Y ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Pues esto. Y luego imprimamos nuestro data frame y veamos qué tenemos ahí. ¿Funcionó? ¿Les funcionó a ustedes? ¿Sí? Sí, porque podemos también utilizar además un if. Sí, en algún momento también del curso vamos a ver todas esas, el if, ¿verdad? Que nos permite generar de manera recursiva los valores que vamos a poner ahí. Entonces hay un sinfín de formas para agregar otra columna. Cuando los datos son numéricos, lo que dijo su compañero hace un rato, con valores de comparación, es útil y se puede hacer muy fácil, pero cuando ya vamos a generar una columna con etiquetas, se vuelve un poquito más complejo. Y esto, pues, funciona muy bien, ¿no? ¿Algún problema? ¿Todos pudieron generarla? ¿Se las copio? Ahí está, ya las copié. Y ahora sí, nuestro nuevo data frame, me voy a ir un poquito más abajo, nuestro nuevo data frame, que se llama datos, ya es un data frame que tiene 272 observaciones con 3 columnas. Y una de esas columnas, vean, lo bueno de esa función es que genera un vector, pero fíjense que no dice carácter como tal. Y los que ya tienen un poquito de conocimientos acerca de R, reconocerán esto como factores, ¿verdad? Y recuerden que tener una columna de caracteres como factores facilita mucho las cosas. Ya más adelante lo veremos. No es lo mismo tener una columna o un vector con un vector de caracteres, que aquí debería tener carácter, a tener un vector con, sí son caracteres, pero este vector son factores, son los niveles de un factor. ¿Va? Aquí hay niveles de un factor, hay dos niveles, pequeño y grande. ¿Sí pudieron generar su data frame con una columna extra? Sí. ¿Sí? Ok, pues bueno, ¿para qué hicimos eso? Pues para dos cosas. Una, aprendimos cómo agregar una columna con caracteres que depende de los valores de otra columna numérica con la función cut. Y la otra, para lo que lo hicimos, es que vamos a hacer ¿qué hacer con esas variables que no son numéricas? Entonces, ¿cuál es la moda? Pues ya recuerdan que para calcular la moda, en este caso, pues no se llama faithful, se llama datos. Seleccionamos la columna que tiene el tipo, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver que ahí está. Hay 112, lo que podemos hacer con datos que no son numéricos, pues contarlos, ¿no? Entonces ya ahí decimos, ¿sabes qué? Hay 112 exhalaciones pequeñas
que tardan hasta 3.5 minutos, y hay exhalaciones grandes, 160, que son las que tardan más de 3.5 minutos, perdón. Ahora, yo dije que podemos calcular porcentajes. Pues bueno, muy fácil, ¿no? Si aquí yo divido entre 272, porque sé que hay 272 observaciones, y después de eso multiplico por 100, pues el resultado de esa tablita pues está en porcentaje, ¿verdad? Está ahí en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, obvio que la suma debe ser 100%. Y si quiero que esto sea nomás con 2 decimales, pues acá ponemos round. Ya la tabla de porcentajes ya la generé aquí abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Miren, sí, le voy a dejar aquí porque me están llamando, tengo un pendiente ahorita en otro lugar. Ahora sí, sin falta, no como la sesión pasada, ahora sí, sin falta, voy a grabar estos últimos minutos de la sesión que tenían que ver con cómo hacer un gráfico de barras, cómo hacer un gráfico de sectores, ¿sí? ¿De acuerdo? Oigan, y todavía nos falta análisis descriptivo por grupos. Wow, interesante. Entonces, pues bueno, hago ese pequeño video para terminar con esto de los gráficos, que es muy fácil, y ya la siguiente vemos esto. Es más, voy a hacer el video el día de mañana, que también tenga esta parte de análisis descriptivo por grupos, ¿no? Porque también es importante que cuando tenemos un data frame, ahorita, por ejemplo, ya tenemos una columna que dice pequeñas y grandes. Oye, ¿cómo hago para hacer un análisis descriptivo para las exhalaciones pequeñas y otro para las exhalaciones grandes? Entonces eso lo grabo, ahora sí sin falta, el día de mañana, y lo pongo también el día de mañana. ¿Sale? Lo de la función cut está muy interesante, sí, muy bien. Sí, muy interesante, porque yo la veo como la forma más fácil de generar una columna así. Y les dejo de tarea, para aquellos que están un poquito más avanzados, en otra forma de generar esta columna haciendo uso de otras funciones, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su presencia y pues nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo ven?